Derribando los dioses que llevamos dentro. Capítulo 1. La vida está herida. Carmen era una madre atractiva y trabajadora, ya entrada en los 40. Como maestra de escuela había cosechado éxitos y parecía gozar de buena salud. Pero sus ojos indicaban que se trataba de una persona turbada, desalentada. Carmen me explicó que su mundo se había derrumbado. Había averiguado que su esposo tenía relaciones fuera del matrimonio y hacía un tiempo que había abandonado el hogar. Para empeorar las cosas, se sentía muy preocupada por su hija adolescente que estaba tomando drogas. La joven había abandonado los estudios secundarios y no mostraba ningún interés por estudiar una carrera. Carmen se había ido deprimiendo y la vida había dejado de tener sentido para ella. Abrumada con sentimientos de vergüenza, culpa y fracaso, había perdido en pocos meses la confianza en sí misma. Sentía que no valía nada y había ido perdiendo el interés por su aspecto exterior, su trabajo y sus amigos. Se había ido aislando cada vez más. Había renunciado al coro de la iglesia, algo de lo que había disfrutado desde joven. Carmen también se fue retirando de la iglesia y eludía a propósito a personas con las que había tenido estrecha relación durante muchos años. Con lágrimas en los ojos expresaba sentimientos de desesperanza, desaliento e inutilidad. Me dijo: todo se ha acabado, he perdido a mi esposo y a mi hija. No hay nada que me ilusione. Más que nada, he perdido la fe. Me cuesta creer en Dios. Soy como un barco sin timón. Voy a la deriva y me voy a estrellar. Casi no aguanto más. Su conversación era siempre la misma, un tema único de desesperación, enojo, depresión y desesperanza. Todo el pensamiento de Carmen se circunscribía a la relación extramatrimonial de su exesposo y al problema de la adicción a las drogas de su hija. Después de escucharla durante varias sesiones, decidí interrumpir su letanía de problemas. Con amabilidad le dije: sé que ha vivido una época muy difícil y es obvio que se siente herida y enojada, pero ¿es posible que haya colocado sus problemas en el lugar que debe ocupar su fe y que los problemas se hayan convertido en su Dios? Problemas que se convierten en dioses. Carmen se quedó estupefacta. Sus ojos color café me miraron con frialdad y me respondió: ¿qué quiere decir con esto? Le expliqué un principio en el que he llegado a creer de verdad. El principio es: cualquier problema, persona o placer que absorbe nuestro tiempo, tanto en vela como en sueños, que nos aleja de la fe y que nos aísla de la comunidad que nos apoya, ha sido elevado a la categoría de Dios en nuestra vida. Se ha convertido en nuestra realidad última. Como por definición, Dios es el ser supremo y creador. Cuando se eleva un problema a la categoría de Dios, se vuelve tan enorme que no se puede solucionar y con el tiempo incluso nos destruye. Carmen me miraba con atención. Explíquese más, dijo ella. Después de escucharla, proseguí. Me parece que usted ha invertido tal cantidad de energía en el problema de su esposo y de su hija que se ha convertido en su pasión central. La está definiendo. Se lo exige todo: su tiempo, su reverencia, su vida. Como resultado, su problema se ha convertido en su Dios. Me miró con sorpresa. Le ruego que me hable más acerca de esto, me dijo. Me detuve unos momentos antes de continuar. Cuando un problema se convierte en un fin en sí mismo, perdemos nuestra condición de personas. En lugar de tener un problema, el problema nos tiene a nosotros. Cuando esto sucede, fundamentalmente estamos sacrificando nuestro yo ante el trono del problema y hemos entrado en el proceso de ser destruidos. Cuando se eleva un problema a la condición de Dios, nada lo puede solucionar. Esto es así por definición, porque Dios es mayor que nada de lo que hay en la vida. Ella me escuchaba ansiosa. ¿Qué debo hacer?, me preguntó. Bueno, parece que hay dos opciones posibles, respondí. Podemos quitarle a su problema su condición de Dios para colocarlo en la perspectiva adecuada. O usted puede seguir adorando su problema, destruir su fe y quedar por completo bajo el control de las circunstancias. Ella estaba muy interesada. ¿Qué quiere decir con colocar el problema en su perspectiva adecuada?, me preguntó. Quiere decir sencillamente hacer que el problema se someta ante Dios. Según la tradición judeocristiana, todos los seres humanos son hechos a imagen de Dios, y nuestro verdadero significado está en tener comunión con Dios, el creador de la vida y del universo. Todos los problemas, por graves y dolorosos que sean, están sometidos a la relación entre Dios y los seres humanos.
Entonces, si hacemos que nuestros problemas se sometan a Dios, los colocamos en su perspectiva adecuada. Eso permite que la gracia, el amor y el poder de Dios conduzcan a importantes soluciones. Como seres humanos hechos a imagen de Dios, tenemos la capacidad de otorgarle la condición divina a lo que queramos. Como criaturas que rinden culto a Dios, nuestra tarea fundamental es asegurarnos de que por difíciles que se vuelvan nuestros problemas, ellos se encuentran en la perspectiva adecuada. Es decir, que están sometidos a nuestra fe en Dios. Entonces, y solo entonces, hay esperanza en medio de nuestras circunstancias, porque el verdadero Dios es trascendente, por encima de todo lo que hay en el universo. En las páginas que siguen se enterará de muchos falsos dioses que están esperando que los elevemos a la condición de deidad dentro de nosotros. Los identificaremos y aprenderemos a derribarlos. En última instancia encontraremos la senda hacia la adoración del verdadero Dios, pero antes de continuar debemos entender otro principio importante. Hay algo que explica nuestra constante creación de dioses falsos. Hay una razón para que estemos constantemente relegando a un lado nuestra fe para colocar a nivel de dioses tanto nuestros placeres como nuestros problemas. La razón es esta: la vida está quebrantada. Hay una conexión compleja entre nuestro dolor y nuestros falsos dioses. Antes de entrar a analizar las pseudodeidades que quizá estemos venerando en este preciso instante, examinemos primero el tema del dolor. Dolor en el paraíso. Era una tarde espléndida en las Bahamas. Me sentía contento y agradecido de haber salido a navegar. Flotando tranquilamente sobre las aguas color turquesa, mis pensamientos empezaron a divagar mientras las apacibles aguas acariciaban el bote. Pero mi paz no iba a durar mucho. Después de amarrar el bote, cerca de las 6 de la tarde, regresé a casa y allí me dijeron que Wendell, un amigo muy querido, se había perdido en el mar. Él tenía 18 años. Era un joven rubio y atractivo, de buena familia. Me enteré de que con un amigo había salido a pescar con arpón a unos 13 metros de profundidad, cerca de Rose Island, una encantadora islita al nordeste de Nassau. Al divisar un pez espada bastante grande, Wendell se zambulló para arponearlo. Los peces espada pueden ser de gran tamaño y muy fuertes, y no es fácil arponearlos. En la primera zambullida mi amigo arponeó al pez en la cabeza. Este pudo escabullirse y se escondió bajo una roca. Wendell regresó al bote para recoger otro arpón y volvió a zambullirse en busca del pez espada. Volvió a dispararle, pero no logró alcanzarlo. Como no quería salir derrotado, él tomó otro arpón y salió por tercera vez en busca del pez. No lo volvieron a ver vivo. Esta noche me reuní con el padre de Wendell. Con movimientos de cabeza parecía querer negar la realidad. Me dijo: David, no me cabe en la cabeza. Wendell nadaba tan bien. A la mañana siguiente, los que habían salido a buscarlo encontraron su cuerpo. Su madre lloró. Su padre, como los demás hombres, trató de mostrarse fuerte ante la adversidad. En medio de esa tragedia, de nuevo me vino a la mente que la vida está herida. Donde hay vida hay cambio. Donde hay cambio, algo se pierde. Donde hay pérdida, hay dolor. El paraíso perdido. Piense en los primeros 9 meses de su vida. ¿No fueron maravillosos? Bebiendo por tubos, alimentándose por tubos, flotando en un mar en calma. Luego su mundo se desmoronó. Las aguas se rompieron y asomó la cabeza al mundo. Y por si esto fuera poco, alguien cortó el cordón umbilical, la última conexión entre usted y su utópico ambiente. Para empeorar las cosas, lo pusieron cabeza abajo y el doctor o la comadrona le dio una nalgada. Y todavía nos preguntamos por qué estamos heridos. Nos echaron del paraíso, alguien cortó al cordón umbilical, nos dio una fuerte palmada y luego nos dijo: ahora comienza a vivir. Hasta hoy algunos de nosotros todavía no sabemos cómo vivir. Después del nacimiento vemos al niño y a su madre metidos en una envoltura psicológica hermosa, donde en la mente del niño no hay fronteras entre lo que es él y lo que es su madre. Cuando el niño succiona el pecho de su madre, en su mente cree que es su pecho. Cuando va creciendo, el niño va desarrollando fronteras. De repente, un día el niño quiere más leche de su pecho, mientras que de manera simultánea está consciente de que su pecho se aleja de su boca. Es todo un rompecabezas. Quizás se pregunte: ¿cómo es posible que mi pecho abandone mi boca cuando quiero más leche? Una vez más, el niño se enfrenta con otro desarrollo psicológico difícil. Por primera vez se da cuenta de que lo que creía que era suyo nunca lo había sido.
Esta es una lección muy difícil de aprender a lo largo de la vida. Muchos de nosotros seguimos diciendo que somos los dueños, a veces en el matrimonio, a veces con los hijos, a veces en los negocios, solo para descubrir que lo que habíamos pensado que era nuestro ni siquiera lo fue nunca. En el primer arrebato que sufre el niño ante la pérdida de lo que cree suyo, llora y siente una angustia profunda. Llegado el momento, lo destetan. Entonces en la cama llora y pide el biberón. La mamá se apresura a colocárselo en la boca, lo chupa un poco y adivine, lo arroja al suelo. Estamos ante la primera defensa masoquista en la vida. El niño resuelve el problema del primer dolor creando su propio dolor. Al crear dolor, oculta el dolor subyacente por haber perdido su hogar paradisiaco y por haber perdido su pecho. Esto nos ayuda a entender cómo en medio del dolor las personas heridas tienden a herirse a sí mismas y a herir a los que aman. Pronto llegamos a la fase en que el niño tiene que de alguna forma interiorizar al padre y a la madre. Es casi como si el niño tuviera un vacío interior, de modo que interioriza el sentido de estabilidad, constancia y previsibilidad que los padres, sobre todo la madre, le ofrecen. Esta interiorización constituye el fundamento de su futura identidad. Es lamentable que en el perturbado mundo actual muchos niños crecen sin vínculos, no interiorizan el amor de sus padres, sencillamente porque estos no les brindaron amor. Los niños crecen en nuestra cultura, como dice John Bradshaw, con un vacío en el alma. El vacío se expresa ante todo como aburrimiento o depresión y en la adolescencia puede generar uso de drogas, pandillerismo o embarazos. En realidad, una madre adolescente soltera me dijo que había tenido a su hijo para que le diera el amor que nunca había recibido de su madre. La vida está herida y esta lesión no desaparece cuando superamos las luchas de la niñez y la adolescencia. No se interrumpe cuando la transmitimos a nuestros hijos e hijas. En realidad se vuelve peor. A pesar de las promesas maravillosas de nuestra sociedad, muchos ancianos viven en total desesperación. Se los animó toda su vida a que hicieran lo mejor que pudieran y en última instancia a menudo se sienten explotados y experimentan un sentimiento de abandono. Me encontraba haciendo mi ronda de visitas como inspector jefe de un hospital del gobierno. Llegué a una habitación que creía estaba desocupada. De repente un ruido adentro. Abrí la puerta del baño y me encontré con dos ancianas acurrucadas juntas. Me dijeron, nos sentimos perdidas. Muchas otras personas ancianas y solitarias viven en la misma situación. Nuestra población de la tercera edad está llena de personas perdidas y desesperadas. Vivimos en un mundo donde abunda el dolor. Todos hemos escuchado relatos de maltratos sexuales, físicos, verbales y más recientemente de maltratos emocionales. ¿Cuántos de nosotros, sobre todo los que somos padres de familia, no sabemos cómo amar a nuestros hijos? No sabemos cómo expresar amor y por eso nos mantenemos distantes y reservados. La ausencia misma de manifestar emociones equivale a una forma de maltrato, no por lo que hemos hecho, sino por lo que hemos dejado de hacer. Algunos padres proyectan sus propios deseos y ambiciones en sus hijos. Esto hace que en estos últimos se sientan incapaces de actuar en conformidad con cierta norma no definida. Acaban diciendo, le he fallado a mi papá, le he fallado a mi mamá, me siento muy mal cuando pienso en lo que hubiera podido llegar a ser. A veces me pregunto si esto, por lo menos en parte, explica la epidemia de suicidios de adolescentes. Cuando los padres no hacemos frente a nuestra propia condición de personas heridas, a veces transferimos nuestro dolor a los hijos, quienes tienen que cargar con nuestras heridas además de con las propias. No todas las heridas las causan otras personas, huracanes, terremotos, incendios, inundaciones. Cualquiera de estas cosas pueden destruir toda una vida de trabajo, esfuerzo y dedicación en menos de una hora. Después de los destrozos causados por el huracán Andrew, le oí decir a una mujer, al llegar aquí me dijeron que me consiguiera un condominio. Lo hice y ahí está. Mírenlo, solo quedan los escombros. La política y las guerras causan heridas, los sistemas religiosos nos hieren, los seres amados se enferman, personas jóvenes saludables como Wendell mueren, relaciones que hemos llegado a valorar se echan a perder por malos entendidos y a veces quedan destruidas para siempre. Nos falla la salud a nuestra situación económica se vuelve difícil. En todos los ámbitos de nuestra existencia vemos cómo la vida cambia constantemente. Vale la pena repetirlo, en todos los cambios hay pérdidas y en todas las pérdidas hay dolor. Escapar, pelear o quedarse paralizado. En el transcurso de la vida, el dolor que se repite es un peligro permanente.
Los seres humanos responden a la amenaza del dolor en la vida en formas típicas. Si nos encontramos con un león que nos acecha, nos aumenta la presión sanguínea, el corazón se pone a latir aceleradamente, baja el nivel del azúcar en la sangre, o bien nos disponemos a pelear, o si todos fueran como yo, a escapar. ¿Qué sucede cuando los niños se enfrentan con el dolor? Muchas veces no pueden pelear, otras veces no pueden escapar, no les queda otra alternativa más que quedarse paralizados. Muchos de nosotros arrastramos hasta la vida adulta el dolor que nos dejó paralizados en nuestra infancia herida. A veces el dolor de un padre reservado, de un divorcio, de la muerte de alguien cercano, de enfermedades graves o de un fracaso traumatizante. Cualquiera haya sido las circunstancias, hace mucho tiempo que ciertos sentimientos quedaron paralizados en nuestro corazón. Hoy, frente al dolor en la vida adulta, quizás todavía nos quedemos paralizados. Al igual que las huellas del pie en cemento fresco, el dolor y las heridas en la infancia dejan una huella. El efecto permanente del dolor en nuestra vida varía según la intensidad del dolor en el momento del trauma, según la fase de desarrollo del sistema nervioso central y según la cantidad de apoyo que tuvo la persona durante el dolor. Si se toman en cuenta todos estos factores, queda confirmado que los niños son los más susceptibles a ser heridos. El dolor es un problema complejo. Cuando hay heridas, también hay enojo. Cuando hay enojo, hay vergüenza y sentimiento de culpa. Cuando hay vergüenza y sentimiento de culpa, hay temor, humillación, rechazo y depresión. Por esto, cuando una persona se ha sentido herida, la paralización del corazón entraña más de un sentimiento. Es como un popurrí de muchas emociones diferentes que se juntan en una sola. El desarrollo de un falso yo. ¿Cuál es la dinámica de los sentimientos paralizados? Algunos traumas se producen antes que el niño ni siquiera pueda reaccionar de manera consciente y contribuyen mucho a la acumulación de heridas en el corazón. Pero supongamos que el niño ya puede razonar. Digamos que Juanito se hace una herida, comienza a llorar y corre hacia su papá. Papá, me he herido, me he hecho daño. El papá responde, Juanito, no llores, los niños no lloran, aprende a ser hombre. Juanito obedece, se seca las lágrimas y trata de sonreír para complacer a su papá. Sin embargo, ¿qué hizo en realidad? Negó su dolor. Recibió de su padre el mensaje que no debía sentir dolor. Aprende a dejar sus heridas en el subconsciente y aprende a suprimirlas. Juanito reprime el dolor, que es su verdadero yo, y desarrolla un falso yo sonriente de disimulo para ocultar ese yo herido. En cierto sentido, todos tenemos un punto íntimo herido. Es un lugar que nadie conoce más que uno mismo. Es un lugar que a las 3 de la mañana quizás asome la cabeza en un sueño. Es un lugar que a veces nos hace de forma inexplicable reaccionar de modo exagerado frente a ciertas circunstancias. En lugar de analizar esa frontera última de nuestra alma, hemos desarrollado un poderoso yo falso para salir del paso que nos ponemos como una máscara donde quiera que vamos. No dejamos que nadie la vea y ni siquiera nos atrevemos nosotros mismos a hacerlo. Y lo que es peor, transferimos ese falso yo a nuestros hijos. Cuando mi familia dejó las Bahamas para que yo pudiera trabajar en Washington, D.C., mi hijo David dijo, papá, me siento triste por tener que dejar nuestra casa junto al mar, echaré de menos la isla. A la defensiva le contesté, David, no estés triste. No, a Washington es muy agradable. Allá hay museos, edificios históricos, nos gustará Washington. En realidad le estaba diciendo a David, no te sientas así porque haces que tu papá tenga que enfrentarse con su propia tristeza y papá no desea hacerlo. Debí decir simplemente, lo sé, hijo mío, a mí también me duele, también echaré de menos nuestra casa en Nassau. Créeme, me siento como tú. De corazón a corazón. A medida que tengo el valor de explorar mi verdadero yo, de sentir su dolor y de enfrentarme con sus causas, voy aprendiendo que estoy en mejores condiciones para ayudar a que otros se quiten sus propias máscaras y entren en contacto con su dolor congelado. Solo si exploro mi propio corazón puedo llegar hasta los corazones de mis amigos, mi familia y mis pacientes. El corazón es el centro de nuestro ser, es la parte de nosotros en la que convergen todos los aspectos de nuestra personalidad, el intelectual, el espiritual, el social, el cultural. En el corazón se almacenan todas nuestras heridas y todo nuestro dolor. También es el lugar que conserva nuestro amor y nuestras aspiraciones. Es muy importante que nos demos cuenta de que si bien todo corazón es único y personal, también es universal. Aunque nuestros problemas son muy diferentes, todos tenemos un corazón herido, todos empleamos métodos diferentes para tratar nuestras heridas. Algunos nos volvemos adictos al alcohol y otros se aíslan o sencillamente rechazan a la sociedad. Otros, en cambio, se pierden en relaciones, posesiones materiales o búsqueda de logros profesionales.
Aunque nuestros problemas son variados, el denominador común es que estemos heridos. Lo que he aprendido acerca de mis heridas tiene mucha relación con mi falso yo y con los pseudodioses que introduzco en mi corazón. Tiene relación con las defensas que desarrollo y con ciertas verdades universales que se aplican a todas las personas heridas. Las personas heridas hieren a las demás. Como aprendimos del caso del niño que tiró el biberón al suelo, las personas heridas se hacen daño a sí mismas y a las que aman. ¿Por qué lo hacen? Porque el dolor está congelado en el corazón y la única forma de poder expresar dicho dolor es hiriendo de nuevo. Por esto, algunos padres destruyen a sus hijos y algunos hijos destruyen a sus padres. Algunos esposos destruyen a sus esposas y algunas esposas destruyen a sus esposos. Los problemas que llevamos dentro, si no los solucionamos, nos conducen a dañar a otros. Le damos solución al dolor y a las heridas ocultas o lastimamos a los que nos rodean. A veces lo manifestamos en la vida, pero también se puede hacer por medio del suicidio o de otros medios de destrucción propia. Permítanme ilustrarlo. Carol era una atractiva mujer que creció junto a un padre alcohólico, violento de palabra y obra. Fue como un tirano y trató con crueldad a la madre de Carol. Esta describió su infancia y adolescencia como una pesadilla. Dijo que nunca sabía si su padre iba a llegar borracho o sobrio. Incluso en estado de sobriedad era terrible con la familia. Debido a las experiencias que tuvo durante el crecimiento, Carol determinó no casarse con alguien como su padre. Deseaba por encima de todo tener un hogar y una vida familiar basados en el amor y la comprensión. De joven dejó la casa para ir a trabajar. Fue muy dedicada en el trabajo y de pronto comenzó a cosechar éxitos. Con el paso del tiempo conoció a un joven y después de un periodo de noviazgo se casaron. Al poco tiempo, el esposo comenzó a embriagarse y a maltratar a Carol. El matrimonio se fue desmoronando a medida que el esposo se volvía cada vez más violento. La vida de Carol era terrible. Se dio cuenta de que, aunque había querido que no fuera así, se había casado con alguien muy parecido a su padre. Y la estaba maltratando como su padre había maltratado a su madre. La psicología llama a este fenómeno compulsión de repetir. Repetimos el dolor pasado para conseguir un cierto sentido de dominio sobre el mismo. Relacionada con esta realidad está la táctica de transferir el dolor a los que quizás son menos fuertes que nosotros. Si los padres no curan sus propias heridas, de manera inevitable transferirán su dolor a sus hijos. Los padres nos hemos negado a enfrentarnos con nuestro dolor y como resultado de ello hemos educado a hijos que ahora se ven obligados a ocuparse de nuestro pasado en lugar de descubrir su propio corazón. Muchos de nosotros nunca aprendimos a enfrentarnos con nuestra propia realidad porque pasamos la vida tratando de solucionar los problemas de nuestros padres. Nuestros hijos no necesitan nuestro dinero, no necesitan disfrutar de la gloria de nuestros éxitos, necesitan nuestro corazón, un corazón transformado, un corazón que ha ido cambiando gracias al esfuerzo hecho por solucionar sus heridas. Entregarle a mi hijo mi propio corazón sobre el que me he esforzado con honestidad y esmero y con ello motivarlo a que se esfuerce a trabajar en su propio corazón genera valor y confianza. Es el mayor don que como padre puedo entregarle. Después de una conferencia, un grupo de médicos hablé con uno de ellos. Durante su presentación me vino a la mente un recuerdo doloroso, me dijo el médico. Recordé a mi padre dándole patadas a mi madre cuando yo apenas tenía 5 años. Fue terrible. Él le gritaba a mi madre y lloraba mucho. Lo recuerdo con mucha claridad. Recuerdo que también la golpeó cuando yo tenía 7 y 8 años. Tenía tanto miedo y me sentía tan desamparado que temblaba y deseaba poder defender a mi madre. Pero era demasiado pequeño. Decidí ya a esa edad tan temprana que cuando creciera nunca iba a tratar así a mi esposa. Pero al escuchar su conferencia de repente me di cuenta de que me he violentado mucho y que le he estado gritando a mi esposa. Al mirarle el rostro pude ver que estaba examinando su alma. ¿Y qué le dice todo esto?, le pregunté. Que la ira se puede manifestar sin violencia física, me respondió. Ahora veo la conexión de alguna manera. Estoy cargando con el dolor de las heridas de mi padre. Estoy haciendo lo que como niño decidí que nunca iba a hacer. Las personas heridas se hieren a sí mismas y a los que aman. Las personas heridas temen el amor. Donde esperábamos amor cuando niños, recibimos dolor. Por esto en nuestro corazón jugamos a, si evito el amor, evito el dolor. Pero seguimos anhelando el amor. Por esta razón jugamos al acercarme y evitar el amor. En nuestra cultura tenemos una disfunción alarmante en cuanto a la intimidad. En un sentido, nos aproximamos el uno al otro, pero no queremos quedar atados. Por ello creamos una distancia, nos sentimos abandonados y luego deseamos acercarnos de nuevo. Es como los puercoespines haciendo el amor.
Queremos acercarnos lo suficiente para disfrutar del calor, pero no demasiado cerca como para quedar amarrados. En consecuencia, los hombres y mujeres hoy encuentran muy difícil entender qué quiere decir comprometerse en amor. Las personas heridas proyectan su dolor hacia otros. Las personas heridas atraen y luego atacan. Sin duda que esta es una de las fuentes del racismo. Las personas tienen la capacidad de proyectar sus propias heridas a alguien con que consideran inferior. Al atacar la debilidad del otro se sienten mejor respecto a sí mismos. Vemos la misma dinámica en las relaciones entre el hombre y la mujer. Puedo aislar mi insuficiencia y atribuírsela a mi esposa. Puedo decir mujer estúpida, pero de hecho ella pudiera o debiera responder: David, estás proyectando en mí la parte estúpida de ti, llévatela, no la quiero. Las personas heridas se vuelven adictas. Examinemos este tema con más detalle en otro capítulo. Basta decir por ahora que cuando nuestro corazón está herido, ciertas sustancias o actividades sirven de anestesia. Algunas personas usan drogas, otras el trabajo, otras el sexo. En cualquier caso, la adicción es un problema que va aumentando. Al usar el anestésico para disminuir el dolor, tenemos que tomar dosis cada vez mayores, porque vamos desarrollando tolerancia. En última instancia, la actividad que se emprende para solucionar el problema del dolor crea más dolor, a veces dolores peores. Donde hay cualquier adicción, siempre hay dolor. Las personas heridas tienen márgenes defectuosos. Las personas heridas viven en una esfera de codependencia en la que unos márgenes borrosos generan un problema permanente en cuanto a poder mantenerse conectado. En el caso de los codependientes típicos, sus heridas están ocultas en el interior y el problema de cualquiera de ellos se convierte en el problema de todos. A fin de evitar tener que enfrentarse con el dolor personal, el codependiente se centra en el problema de otro. Esto es lo que hizo Carmen en el caso de su trastornada hija. El problema no radicaba en la otra persona. El problema radicaba en el corazón herido. Las personas heridas no tienen espacio en su corazón. El corazón es como una esponja que se va llenando de dolor y al poco tiempo ya no queda espacio para amar. Con el paso del tiempo, al permitir que aumente el dolor que llena nuestro corazón, ya no nos queda espacio para nada más. Ya no podemos ver belleza o amor de ninguna forma. En el mismo sentido que a menudo escucho a personas que hablan de sentirse vacías. Un ministro me dijo: ¿sabe? Solo hago las cosas por rutina, ya no siento nada. Un político me manifestó: entré a la política para ayudar a las personas, pero ahora ya no significan nada. Puedo estar entre ellas y escucharlas, pero no siento nada, ya no tengo ningún interés por ellas. Así descubrimos que en nuestra sociedad se está desarrollando el síndrome del robot, que se manifiesta en la adicción, la depresión, la falta de pasión, la falta de energía, el temor a la cercanía y la represión de lo bello. Las personas heridas se vuelven a dioses falsos. Cuando Carmen me vino a ver para hablarme de su hija, estaba a punto de destruir su vida por no estar atendiendo sus propias heridas. En lugar de enfrentarse con el dolor del pasado, había centrado la atención en su hija, en su vida, sus problemas y sus fallos. Aunque era una opción deplorable, era la forma que tenía Carmen de eludir su dolor personal. En el mundo de hoy hay un sinnúmero de opciones con respecto al único Dios verdadero. Hay adicciones. Hay sobre todo el absorberse en uno mismo, que se llama narcisismo. Hay también el materialismo, el deseo de centrarse en el mundo visible, tangible, en lugar de hacerlo en la esfera invisible y espiritual. Los dioses falsos pueden ser personas, cosas, sustancias, problemas o estilos de vida. Cuando establecimos que en la vida de Carmen había un falso Dios, mi trabajo con ella resultó en última instancia satisfactorio y de éxito. El resultado final fue que pudo restablecer su fe. Eso, a su vez, le dio valor, consuelo y confianza frente a los problemas con su hija. Años más tarde me fue a ver para decirme que su hija se había normalizado y que estaba llevando una vida llena de significado. El tema de las deidades es predominante en la psicoterapia de la conducta. Parece que cuando las circunstancias nos agobian más allá de nuestro control, los humanos tenemos una fuerte tendencia a invertir en nuestros problemas una energía psicológica tan grande que los problemas usurpan el lugar de Dios en nuestra vida. Esto produce deshumanización y falta de significado en la vida, partiendo de la base de que los seres humanos tienen esta fuerte propensión a rendir culto a algo
En las páginas que siguen espero demostrar que o escogemos postrarnos en adoración ante Dios, el santo totalmente otro, o damos culto y servimos a los pseudodioses de la cultura moderna, que acaban esclavizándonos. El resultado final de postrarse ante pseudodioses, que no son más que imágenes proyectadas de nosotros mismos, es que nos fusionamos con ellos y se convierten en parte nuestra. Como por definición, Dios es omnisciente y todopoderoso. Una vez que nos hemos divinizado a nosotros mismos, tenemos que llevar la carga de tratar de saberlo todo y de estar en control de todo. Esto significa tratar de pelear cada batalla, ganar toda discusión y asumir el control de toda situación. Qué responsabilidad tan enorme, imposible y vana. Cansados y exhaustos, acabamos viviendo a la defensiva, haciendo estragos en nuestra propia vida, destruyendo a nuestra familia y viviendo por debajo de la potencialidad que Dios ha querido que alcancemos.